Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Valladares, soy alumno de la carrera técnico nivel superior en prevención de riesgos y hoy vengo a rendir mi video examen de legislación aplicada a prevención de riesgos. La pregunta número uno nos dice: la ley 16.744 tiene varios objetivos que van en pos de proteger a los trabajadores. Explique el principal objetivo de la ley y qué coberturas tienen los trabajadores en caso de accidentes o enfermedades profesionales. Bueno, uno de los principales objetivos que tiene la ley es prevenir los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, curar mediante un otorgamiento de prestaciones médicas, restituir la capacidad de trabajo del trabajador, indemnizar para reparar la pérdida de los medios de subsistencia, rehabilitar para devolver la capacidad o toda la capacidad del trabajador. Esta ley cumple con unos principios que son universales que para la sociedad moderna, que es como la solidaridad, que permite distribuir los aportes de aquellos que cotizan menos a favor, perdón, de los que cotizan más a favor de los que cotizan menos, universabilidad, que protege a los trabajadores e incluso cubre a los estudiantes. También tiene integridad, que todos los recursos se destinan para el trabajador, desde prevenir los riesgos ocupacionales hasta las prestaciones médicas y económicas. Igualdad, todos los trabajadores tienen los mismos derechos y beneficios. Subsidiariedad, que aseguramiento estatal. Bueno, las prestaciones del servicio son preventivas. Toda empresa a través de la ley tiene la obligación de realizar cursos de prevención e informar los riesgos a los cuales están asociados a su labor. Las prestaciones médicas, las atenciones primarias de salud, hospitalizaciones, en caso de que sea un accidente grave, y las prestaciones económicas que son el pago de los subsidios dependiendo del tipo de incapacidad, puede ser parcial, temporal o total. En nuestra segunda pregunta dice: explique qué debe contener el programa de trabajo del Comité Paritario según el decreto 54 y cómo debemos dar cumplimiento a estas organizaciones. Bueno, lo primero es definir y saber cuáles son las actividades que debe realizar el comité paritario. Una que es asesorar e instruir a todos los trabajadores de la organización sobre el correcto uso de los elementos de protección personal, vigilar tanto por parte de la empresa como de los trabajadores las medidas de prevención y de higiene y seguridad al interior del establecimiento, investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales, decidir si el accidente fue decidir si fue accidente o una enfermedad profesional, si se debió a una negligencia inexcusable por parte del trabajador, indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención, promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación profesional de los trabajadores, tanto en organismos públicos como privados. Lo ideal es trabajar sistemáticamente, lo que implica que en una fase previa hay que analizar bien el problema que tenemos, cómo lo debemos solucionar, es decir, también tenemos que elaborar un diagnóstico para poder desarrollar nuestro plan. Como corresponde, tenemos varios factores, tenemos hartas cosas que tener en cuenta. Uno, una estadística de los accidentes, cuáles son los accidentes más recurrentes que hay, qué zonas del cuerpo, qué partes del cuerpo son las más afectadas, en qué lugares ocurren, el horario, si es de día, si es de noche, mañana, tarde, si se accidentan más hombres o mujeres, tratar de evaluar el origen de los accidentes, formular un diagnóstico, establecer medidas que tengan los objetivos y metas súper claras. Una vez que podamos definir todos estos aspectos dentro de nuestro plan de trabajo, lo ideal y en lo posible es calendarizar todo lo que hemos hecho, con fechas de implementación, es tratar de elaborar una carta Gantt con los objetivos, responsables a cargo, la frecuencia, el seguimiento que va a tener nuestra evaluación. Y mientras más nosotros le hicimos el diagnóstico, vamos a estar mejor preparados y vamos a poder sacar conclusiones mucho más específicas. Como, no sé, un ejemplo, que la mayoría de los trabajadores se caen durante la mañana o durante la noche, eh, se caen en el acceso principal o la salida a las duchas, comedor, etcétera. Esto nos va a permitir que nuestras acciones sean mucho más claras y más definidas. Y podemos planificar, por ejemplo, para poder evitar este tipo de accidentes, una capacitación o una jornada de reflexión. En cuanto a la ley, perdón, la tercera pregunta, en cuanto a las siguientes frases, comente: obligación de informar o derecho a saber. ¿Qué establece la ley? Bueno, el derecho a saber, actualmente como llamada la obligación de informar, consiste en la obligación del empleador de informar a cada trabajador todos los riesgos propios de las labores que realizan. Esto quiere decir todos los riesgos inherentes a los que están expuestos en el puesto de trabajo. ¿Ya? Son los peligros y riesgos que entrañan las labores que van a desempeñar a diario. También hay que poner el decreto y la ley nos dice que hay que poner también una especial atención
a los elementos que son con sustancias peligrosas, productos químicos, trabajadores que trabajen en los procesos de producción de estos mismos, a través de fórmula, el olor, dar a conocer los rombos, las rotilaciones, para que no caigan en enfermedades profesionales y tengan accidentes. También, porque es importante la obligación de informar? Tener trabajadores informados con respecto a los peligros, los riesgos y las medidas de prevención y los métodos de trabajo correctos que existan en una faena, creo que nos ayuda a minimizar los accidentes y las enfermedades profesionales. ¿Qué es lo que debo informar? ¿Qué es lo que me dice el decreto? ¿Qué es lo que debo informar? Que por cada puesto de trabajo debo informar todos los peligros de accidentes y enfermedades profesionales que se presenten producto de la naturaleza del trabajo. ¿Cómo debo informar? Mediante un proceso de inducción a los trabajadores nuevos a la empresa que han sido reubicados o trabajadores contratados. Se puede hacer a través de medios escritos, medios audiovisuales. Lo importante es que los trabajadores personalmente revisen la información y se deje un registro y la toma de conocimiento de esto. Muchas gracias.